vemos esa estructura, esa zona de valor, ¿vale? Yo quiero, en primer lugar, esto. Aquí yo puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Pero yo lo que veo es que aquí hay una zona de valor, un perfil en este caso tipo B, que ha intentado romper por abajo y que ha sido rechazado, ¿vale? En este punto, compras, ¿vale? Compras. Si hace algún test o lo que sea, pues vale. Vamos a ver si puedo hacer esto un poco mejor. Por ahí. ¿Vale? Número 2, que me alcance esto. ¿Vale? Número 1, sacudida. Número 2, intencionalidad compradora. Para comprar. Yo en este punto no. Tú suponte que yo no voy a analizar nada de lo que pasa aquí al interior, pero yo en este punto no sé lo que voy a hacer. ¿Vale? No sé lo que voy a hacer. Ahora, si en este punto yo ya veo que ha pasado esto, aquí ya sé que quiero comprar. Es lo que te he dicho antes del ejemplo del SP500. ¿Vale? Me da igual que analices el volumen aquí, que no sé qué. Vale, perfecto. Si tú te quieres quedar con los 3 o 4 eventos clave del mercado, quédate con estos. Que en este punto tú tienes que querer comprar. ¿Vale? Luego ya, pues en el libro lo pongo. Puedes comprar una vela que denote fortaleza o en mitad del rango o ya como quieras. ¿Vale? Después de esta sacudida yo quiero ver que hay un gran desplazamiento hacia arriba y que tiene la capacidad de alcanzar los máximos. ¿Vale? Impepinable. Idealmente, que rompa. Pero como mínimo que haga esto. ¿Por qué? Pues porque luego a lo mejor pues, puede hacer algún retroceso, ¿vale? A lo mejor hay un BIPOC por aquí, va a hacer algún retroceso al BIPOC y rompe efectivamente. Pero por lo menos este movimiento lo queremos ver, ¿vale? Tras la ruptura. O sea, perdón, tras la sacudida, ¿vale? Tercer evento, la ruptura. Mismas características que en este movimiento. Y más importante que esto es lo que pasa aquí. ¿Qué naturaleza tiene este movimiento? Ese es el tercer evento, la tercera condición del mercado que queremos estar ahí muy pendientes. Porque si, a ver, en este punto, ¿vale? En este punto, yo ya he visto que el precio viene de la sacudida, que viene de desarrollar esta muestra de fortaleza, ¿vale? De 2, de hacer 3, de hacer la ruptura. Yo impepinablemente tengo que estar sesgado a comprar, ¿vale? La primera pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Comprar o vender? Comprar, porque he visto ya todas esas acciones. 2, ¿dónde quieres comprar? Indudablemente en la zona de negociación, ¿vale? Que sería en el BUEF, al test de esta zona de liquidez, ¿vale? Del CRI, que se le llama por metodología. Y 3, espera que aparezca tu gatillo. Si aquí aparece el gatillo, compra, stop y nos vamos. O no, ¿vale? Pero tú ya has hecho tu trabajo, que es analizar esto, ¿vale? O sea, resumen súper simple de lo que buscas y de lo que esperas de la metodología. Este esquema, ¿vale? La sacudida, la muestra de fortaleza y la ruptura, ¿vale? Y luego vamos a evaluar lo que pasa aquí. En este movimiento queremos que sea de retroceso, ¿vale? Y luego, lo que siempre digo, que no reingrese, que se quede ahí, ¿vale? Si vemos eso, que se quede aquí y que aquí haga lo que quiera, pero que no me reingrese dentro de la zona de valor. Si vemos un perfil de volumen, esto será tal que así, ¿vale? Vale hora high, vale hora low, el BIPOC en medio. Que no me reingrese. Luego hay detalles, ¿vale? Ya comentaremos detalles. Posiblemente, pues a lo mejor puede ir a visitar la zona del BIPOC. Pero es muy interesante que tras ver este movimiento de ruptura, el precio se quede ahí. Y desde aquí continúe, ¿vale? Porque en caso de que pase esto, que puede pasar, la sacudida, que tengamos el movimiento de intencionalidad, que tengamos la ruptura y llega este momento y hace ¡fum! ¿Vale? Y pasa. Uno, con un poco de suerte, si aquí no te ha dado gatillo, no tienes stop loss. ¿Vale? Si en este punto, que es la zona operativa donde vamos a estar esperando comprar, si no te ha dado gatillo, pues no vas a tener ningún stop loss. Si te da gatillo y te saca, pues adiós. No pasa absolutamente nada. ¿Vale?
otros grandes operadores habrán aprovechado este movimiento alcista para vender y ha provocado ese movimiento, ¿no? De reingreso a la zona de negociación. ¿Vale? En definitiva, quedaros con eso. Quedaros con la sacudida. A ver. Sacudida. Yo siempre voy a esperar mínimos para el caso comprador, ¿vale? No me vale una sacudida intermedia de aquí. Es operable si estás pendiente del order flow, ¿vale? Pero es un poco más complejo. Entonces, lo que más confianza nos da es que barra los mínimos totales de toda la estructura, ¿vale? Esta sacudida. Y luego la reacción. ¿Qué pasa muchas veces? Que vemos una sacudida y el precio se queda por aquí. Y no llega ni aquí, ¿vale? Pues eso es cierta debilidad de fondo, ¿vale? Y vuelve a salir a zona de valor y a lo mejor ya se cae. Pues, ¿veis la complejidad del asunto? ¿Y veis por qué propongo este tipo de escenarios? Porque pasan, porque lo vemos todos los días. Vemos potencial sacudida, ¿vale? Que es el primer evento que queremos de esos 3 o 4 que estamos viendo como más determinantes. Vemos esa potencial sacudida, pero el segundo, que es que el precio alcance por lo menos la parte alta, no lo vemos. Pues escucha, yo ya dudo, ¿vale? Dudo bastante. Entonces, yo no voy a comprar. O voy a comprar si me hace esto. Aquí. ¿Vale? Porque quiero ver esta demostración de fuerza. Que aquí no he visto. ¿Vale? Son tips muy interesantes que tenéis que tener en cuenta. Y luego aquí quiero ver mi gatillo. Porque si llegado a este momento el precio me hace así y vuelve a reingresar, pues adiós. Pues no lo voy a valorar para comprar. ¿Vale? Creo que ha quedado claro. Sí, 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 de sobra. Sí, sí, total.